Dios te bendiga, amigo que estás conectado en esta mañana, tarde, noche que nos ves. Un día más de ayuno en donde el pueblo de Dios como iglesia estamos declarando cosas grandes para nuestra nación, para nuestras familias. Hoy tengo el placer nuevamente de compartir la palabra de Dios contigo y Dios ha puesto en mi corazón hablarte acerca del tema no tengas miedo. No tengas miedo. Dice la palabra en Josué 1:9, todos lo conocemos, dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo es muy conocido por todos nosotros, habla acerca de Josué y qué mejor personaje, qué mejor historia bíblica para hablar de lo que estamos viviendo actualmente nosotros en nuestro país, en el resto del mundo. Vivimos día a día llenos de miedos, llenos de preocupaciones, llenos de ansiedades. La falta de trabajo, por ejemplo, la crisis económica, qué voy a comer, qué voy a beber, alguna relación sentimental que salió mal, alguna traición de un amigo, perdí mi trabajo, en fin, muchas causas, muchas cosas que pueden originarnos miedo. Por ejemplo, estoy enfermo, siento que voy a morir, cualquier razón, hay muchas cosas que nos generan miedo a nosotros. La Biblia está lleno de tantas historias, pero déjame decirte de que todos en alguna ocasión hemos experimentado miedo, ya sea a intentar algo nuevo, ya sea a dejar de hacer algunas cosas, ya sea de tomar algunos retos, algunas decisiones, ya sea la presencia de Dios, a algo tú y yo le hemos tenido miedo. Por ejemplo, y aunque parezca gracioso, yo le tengo miedo a las arañas, me dan miedo. Mi mamá, por ejemplo, y ella tal vez cuando vea este video me regañe, mi mamá le tiene miedo a las cucarachas, por ejemplo. Y muchas otras personas también le tienen miedo, fobia a algún animal. No digamos, por ejemplo, hay personas que sienten miedo a estar encerrado en un cuarto, a un ascensor, le tienen miedo a la oscuridad, en fin, a muchas cosas le tenemos miedo. Y está bien sentir miedo. No te digo que nuestra vida va a ser tan perfecta y en algún momento no vamos a sentir miedo, pero sí lo sentimos. Según el diccionario, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Hoy también puede ser un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces imagínate, es esa sensación. Es más, el miedo es una emoción que actualmente nuestro cerebro lo programa porque desde que nacemos, por ejemplo, los bebés sienten dos miedos innatos, que es uno a caerse y otro a quedarse solos. Es un miedo que ustedes ven, por ejemplo, un bebé al principio, las orillas, nosotros como los padres, nosotros digo yo, por fe, algún día, Señor, los padres son bien cuidadosos de que no se vaya a caer el niño, que tener cuidado con el niño. Está ese miedo innato cuando somos pequeños, el miedo a caernos y el miedo a sentirnos o quedarnos solos. Pero también están los miedos, algunas fobias, como te dije anteriormente, a los animales, a una condición de quedarse solos, el clima, a probar alimentos nuevos, a viajar, a subirse a un avión, en fin, tantos miedos. Y te pregunto a ti que me estás viendo, ¿has sentido miedo alguna vez? ¿O actualmente estás sintiendo miedo a algo? Déjame decirte que no eres el primero. Todos hemos experimentado miedo a muchas cosas. Todos tenemos miedo a tantas cosas. Y aún actual, esta pandemia, esta circunstancia ha traído a nuestra vida muchas veces ansiedad porque algunos tal vez han perdido su trabajo, otros tienen a un familiar enfermo, para otros la situación está siendo un poco más difícil y entra en nuestra vida la ansiedad, la preocupación que nos lleva al miedo y nos hace pensar que Dios no está actuando o que Dios está demasiado lejos como para hacer algo por mí. Y quiero hablarte sobre eso de no tengas miedo. Comencé leyéndote la Biblia en Josué 1:9 acerca de la historia de este joven
el cual me inspira mucho y el cual el Señor puso para hablarte de este tema. ¿Quién era Josué? Todos recordamos a ese joven valiente que cuando Moisés, Dios le dice que va a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, luego de salir de Egipto, luego de andar en el desierto. Él fue uno de los 12 espías. Antes no se llamaba Josué, ¿verdad? Se llamaba Oseas. Moisés le cambia el nombre. Es uno de los 12 espías que tiene el privilegio de ir a ver la tierra que Dios le va a dar al pueblo de Israel. Dice la Biblia, tierra donde fluía leche y miel, que los racimos de uva eran tan grandes que los tenían que llevar entre 2 personas y que eran gigantes los que vivían en esa tierra. Y resulta que los espías fueron, vieron la tierra desde lejos, regresaron y presentaron el informe. Y dicen, hey, la tierra es buena en gran medida, hay fruto, hay leche, hay agua, hay miel, pero hay gigantes en esa tierra, nos van a destruir, no vamos a poder vencerlo. Y en primera instancia está Caleb, que les dice, hey, no tengan miedo. Pero aún sin embargo, estos 12 espías, los 10 quitando a Josué y Caleb, habían logrado convencer al pueblo de Israel y aún a Moisés y Aarón, que dice la Biblia que más adelante todos rasgaron sus vestidos, se sintieron débiles, miedosos, se llenaron de miedo, y Moisés y Aarón clamaban a Dios, pero se levanta un Josué, se levanta un Caleb, y esto lo encuentras en Números 14:9, y dicen ellos, lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo a la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Se nos dice con signo de exclamación, no tengan miedo. Déjame decirte que Josué está diciendo algo súper importante, porque dice, será muy fácil vencerlos. No porque tengamos las mejores espadas, no porque tenían las mejores estrategias de guerra, estoy seguro que sí, pero no era un ejército el que estaba en el pueblo de Israel, eran personas que venían de trabajar para Egipto, no sé, en hacer los bloques de tierra, en trabajar ganado, ganadería, agricultura, todo eso, tal vez habían olvidado cómo pelear, pero no era por su capacidad de guerra, no era por su capacidad de persuasión. Josué lo dice bien claro y les dice, será fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Y déjame decirte que a ti y a mí nos cuida el Señor. Y esta es una de las tantas razones por las cuales Josué y Caleb se sentían con tanta confianza como para decirle al pueblo de Israel, no tengan miedo. Y esa también es una de las razones por las cuales yo puedo decirte a ti que me estás viendo, no tengas miedo, porque tú tienes a un Dios todopoderoso quien te cuida, quien guarda tu familia, quien guarda tu trabajo, quien guarda y hace prosperar la obra de tus manos, quien está contigo en los peores momentos, quien es tu luz, quien es tu guía, quien es tu protector, quien es tu proveedor. No tengas miedo. Y la historia continúa. Este versículo, Josué 1:9, se da en el momento de que todos sabemos que Moisés parte a la presencia de Dios y el sucesor de todo el pueblo de Israel, quien iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, era Josué, que tan solamente era un joven. La Biblia no es muy específica, pero los historiadores dicen que tenía entre 19 a 23 años. Josué, imagínate la edad que puedes tener tú que me estás viendo, o no importa que tú estés adulto y te digas, pero yo ya estoy pasadito de años, aún eres un Josué, aún eres un Josué. Dice la Biblia que él iba a quedar como sucesor del pueblo de Israel. Imagínate qué gran responsabilidad, porque no solamente era ser el sucesor el que marcaba el camino, era el sacerdote delante de Dios, el ungido de Dios para guiar al pueblo de Israel. Aún no estaba Samuel ahí, aún no estaba un David, era un joven de entre 19 y 23 años quien iba a guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Cómo no iba a sentir miedo si cualquiera de nosotros hubiéramos estado en esa misma situación? Seguramente tú y yo hubiéramos sentido miedo.
Si Moisés, dice la Biblia, que no era fácil ser sacerdote de todo el pueblo, habían quejas, habían reclamos, había que resolver asuntos de peleas de ganado, tierra, aún sobre mujeres, todo eso era una gran responsabilidad. Pero ve que Josué, Dios le da ese impulso desde Josué 1:9, esa palabra que le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Qué palabra la que Dios le da a Josué. No era cualquier persona diciéndole a Josué: ve con seguridad, ve tranquilo, que yo estaré contigo. Era Dios mismo a quien Josué llama en Números y le dice: porque tenemos un Dios que nos cuida. Es Dios quien le dice a Josué: yo estaré contigo. También le dice, y tú puedes leer desde el versículo 5 de Josué 1, que le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a los padres de ellos que les daría. Imagínate Dios diciéndole eso a Josué, y le vuelve a decir en muchas ocasiones: solo esfuérzate y sé muy valiente. Pero Dios también le dice: cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El versículo 8, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Di conmigo en casa: todo me saldrá bien. No hay una fórmula secreta para no sentir miedo, pero Dios le está diciendo a Josué prácticamente cómo llevar ese miedo, cómo llevar esa responsabilidad. No se trataba solamente de la promesa de Dios dada a Josué diciéndole: yo estaré contigo. Dios viene y le dice a Moisés: hey, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Y le dice: y entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego es que Dios le da la promesa y le dice: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Ahora, esta historia es bonita hasta esta parte, porque sabemos que ocurre con Josué. El pueblo de Israel llega a entrar a la tierra prometida, cruzan por el Jordán, glorioso ese momento. Pero ¿qué hubiera pasado si Josué hubiera tenido miedo? Si tal vez Josué estuviera como tú o como yo en estos momentos, que podemos sentir miedo por alguna cosa. En la Biblia hay tantas historias, y solo por mencionarte algunas de ellas, Génesis 3:10 dice: y él respondió, refiriéndose a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tú me dirás: hermano, era lógico que Adán tuviera miedo, puesto que Dios le había dicho que no comerás del fruto de ese árbol que habían puesto. Y comen, y el mismo pecado, el mismo miedo les hace darse cuenta de que estaban desnudos. Antes, tal vez la Biblia no lo dice claro, pero tal vez no estaban vestidos, no había malicia, no había morbosidad ni nada. Pero después de que pecan, entra el pecado en la vida de ellos y tienen miedo. Y le dice a Dios: Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, el miedo llevó a Adán a que se escondiera. Y eso no solo pasó con Adán, pasa años más tarde con el pueblo de Israel, con David. Por ejemplo, en 1 Samuel 17:11, la Biblia dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, refiriéndose a Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. Recuerda esa escena: está el pueblo de Israel, está siendo retado por los filisteos. Era un gigante enorme, Goliat,
al que luego David vence, pero el pueblo tenía miedo. Y la Biblia dice que David estaba viendo en el campo, estaba viendo las ovejas, no sé, el ganado, y llega y dice, ¿qué pasa, hermanos? Pero ahorita no estamos hablando de David. Solo quiero decirte que el pueblo y aún Saúl, que era el rey puesto por Dios, a quien también Dios había ungido a través del profeta Samuel, tuvo miedo. Y como él tuvo miedo, todo el pueblo, aún el ejército, habían olvidado que Dios estaba con ellos. Y dice la Biblia, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero no solo ellos, David también. David llega un momento en el que Saúl lo anda persiguiendo para matarlo. Dice la Biblia que tuvo miedo y se escondió en una cueva. Aún el mismo David, aún Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo, dice la Biblia que cuando Jezabel lo andaba buscando, tuvo miedo y se escondió en una cueva. O sea que no estamos exentos a no sentir miedo. Por ejemplo, está la parábola de los talentos que me impacta bastante. Dice la Biblia que aquel al que solo le dieron uno, él dice, por lo cual tuve miedo, eso está en Mateo 25, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, tuve miedo, no pude hacer nada con ese talento. A unos discípulos dice la palabra en Marcos 9:32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y puedes leer todo el contexto de Marco, pero quiero decirte que aún los discípulos, estando cerca de Jesús, tenían miedo. También dice la Biblia que cuando Jesús resucita y ven que la piedra se está moviendo en Mateo 28:4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, todos nosotros hemos sentido miedo. Moisés sintió miedo, Saúl, David sintió miedo, aún los discípulos sintieron miedo, pero Elías también, pero es porque olvidamos quién está de nuestro lado. Josué nos enseña tan fácil y nos dice, hey, podemos vencer, no podemos sentir miedo porque Dios cuida de nosotros, Dios está con nosotros. Tal vez Elías olvidó que Dios estaba con él en ese momento y la circunstancia del miedo lo llevó a creer de que Dios estaba permitiendo todo eso malo, pero olvidamos. Y posiblemente tú ahorita estés pasando por una enfermedad, algún familiar puede estar enfermo grave y sientas miedo, sientas temor, puedas pensar que a Dios no le importa tu caso, pero déjame decirte que no tengas miedo. No permitas que la ansiedad, que la preocupación cieguen tu pensamiento y te hagan creer de que Dios no está contigo. Estuve investigando un poco y encontré que la mayoría de los miedos que nosotros sentimos son aprendidos. Es decir, alguien nos enseña a tener miedo. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y vemos un callejón oscuro, sentimos miedo. ¿Por qué? Porque vimos en una película que siempre en un callejón oscuro ocurre algo, o vemos películas de miedo donde salen fantasmas. Entonces cuando estamos durmiendo en la noche, el cuarto a oscuras, de repente suena una llave, suena una puerta, sentimos miedo, pero realmente no está ocurriendo nada más. Pero de lo que nos alimentamos es lo que forma y desarrolla nuestros miedos. Por ejemplo, a medida que crecemos, vamos aprendiendo nuevos miedos. Por ejemplo, cuando somos pequeños, nos sentimos seguros de todo. Es decir, mamá y papá me van a dar comida, mamá y papá, si me corto, me van a cuidar, mamá y papá me bañan, mamá y papá me compran muchas cosas. Y tal vez a esa edad de niños no sentimos el miedo a no tener que comer al siguiente día, por ejemplo, la preocupación. No sentimos miedo de que pueda pasarnos algo malo mientras dormimos porque nuestros padres están arriba o nuestros padres nos llegan a ver mientras estamos dormidos. Pero a medida que crecemos, pasamos por ciertas experiencias, vamos aprendiendo miedo. Y según la psicología, el miedo es un mecanismo de adaptación que nos ha permitido llegar hasta donde ahora estamos. Es decir, si no tuviéramos miedo de los desastres nucleares, de las bombas, el mundo sería un caos total. Pero
Por ejemplo, viene a mi mente ahorita la historia de José. José dice la Biblia de que tuvo miedo, pero este es un miedo diferente. Es decir, tuvo temor de Jehová cuando la esposa de Potifar se le presenta toda hermosa y todo. Dice que él huyó, porque para José en ese momento era más valiosa la presencia de Dios que disfrutar de un momento de placer pasajero, que lo iba a meter en muchos problemas. Y aunque los miedos son aprendidos y muchos de ellos los asociamos a alguna experiencia, déjame decirte de que no está bien que vivamos siempre nuestra vida con miedos. Es decir, miedo a intentar algo nuevo, miedo a aprender algo nuevo, miedo a comenzar una relación si fuimos traicionados, si fuimos heridos, miedo a acercarnos a Dios incluso si nos hemos alejado. No está bien que toda nuestra vida sintamos miedo cuando hay tantas promesas en la Biblia acerca de que Dios está con nosotros. Por ejemplo, el profeta Isaías nos dice en Isaías 8:13, dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Sé que esta palabra suena bien fuerte cuando dice que Dios sea nuestro miedo, pero el profeta Isaías se está refiriendo a ese temor santo que tú y yo tenemos por la presencia de Dios. Ese mismo temor que, gloria al Señor, cuando Moisés, dice la Biblia, que está subiendo al monte Sinaí y una zarza le habla. Imagínate, una zarza le habla y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Es ese temor que lleva a Moisés a postrarse ante la voz de Dios. Y ese es el temor al que tú y yo necesitamos caer rendidos. A reconocer que cuando le fallamos al Señor, las cosas no van a estar bien. A reconocer que cuando nos separamos de Dios, todo puede salirnos mal. Es ese temor a guardar su palabra, tal como Dios le dijo a Josué: nunca apartes este libro de tu boca. Y el profeta Isaías lo recalca y nos dice: a Jehová de los ejércitos santificad, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Por ejemplo, Jacob, otro personaje bíblico que tuvo una experiencia, alguien dirá terrorífica, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que él tuvo un sueño, que miraba una escalera de ángeles que subían y que bajaban. Dice la Biblia, y me encanta este versículo que dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Puerta del cielo. Imagínate, Jacob tal vez venía de robarse la primogenitura de su hermano Esaú, pero Dios le da esa promesa. Dios le muestra que está con él, le da una visión increíble. Imagínate que Dios te permitiera a ti ver una escalera de ángeles que suben y bajan. Aunque él no lo entendía, aunque él no sabía por qué Dios le mostraba eso, él reconoce que era Dios que estaba en ese lugar. Y me impacta tanto esta palabra porque él dice: Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Es decir, por eso sintió miedo, porque Dios estaba allí y él no lo sabía. Y eso es lo que a ti y a mí nos pasa en muchas ocasiones. Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado, pero como no nos damos cuenta, sentimos miedo, fracasamos, nos equivocamos, metemos la pata, tomamos malas decisiones, a veces nos restringimos, vivimos nuestra vida de una manera incómoda porque olvidamos y nos cegamos a que Dios está con nosotros. Y déjame decirte que allí donde estás, a alguien Dios le dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Aunque creas que has estado lejos, aunque creas que yo no he estado contigo, el Señor te dice: yo estoy contigo, no temas. Que tú y yo podamos, como Jacob, reconocer: Dios estaba aquí, de repente no lo sabía, pero esta es puerta del cielo, esta es casa de Dios, esta es habitación de Dios. Jesús
Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El miedo, te dije al comienzo, es una emoción, y la paz es esa tranquilidad. No es que la paz es ausencia de problemas o ausencia de miedos, sino que aún con los miedos, aún con las preocupaciones, nosotros confiamos en el Señor. Di conmigo, yo confío en el Señor. Aunque no pueda ver, aunque mis ojos ahorita no puedan ver que Dios está obrando, yo confío en Dios. Vamos, decláralo ahí en tu casa. Dile, yo confío en Dios. Y Jesús nos dice, hey, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Una vez más Dios diciéndote, no tengas miedo. Pero tú me puedes decir, hermano, ¿cómo no voy a tener miedo? Si vea la situación en la que estamos, vea la crisis, vea que mis hijos están enfermos, vea que no tengo cómo hacer para matricular a mi hijo a la escuela, vea que me traicionaron, me rompieron el corazón, vea que me siento solo, veo que nadie está conmigo. Hermano, despierta. Y te lo digo así, despierta. Cierra tus ojos por un momento y dile, Dios, aunque no lo vea, aunque no sienta que sea así, pero sé que estás aquí conmigo. Porque esa era la promesa de Dios para Josué, que le dice, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero nos olvidamos de eso. El miedo nos hace retroceder. El miedo nos hace perder grandes oportunidades de empleo, grandes oportunidades de comenzar relaciones saludables con amigos, grandes oportunidades de involucrarnos en un ministerio en la iglesia. Sentimos miedo al qué dirán de nosotros. Sentimos miedo a lo que no estoy preparado. Imagínate que Moisés era un tartamudo. Y Dios le dice, hey, Dios, ¿cómo le voy a hablar al faraón para que deje ir a tu pueblo si soy tartamudo, mi lengua se traba? Y Dios le dice, hey, yo hablaré por ti. Ja. Esto me llena. Dios habla por Moisés. Wow. O sea, hay tantas razones para ti que me ves, para que no sientas miedo. Yo no puedo obligarte, yo no puedo decirte no sientas miedo, porque tal vez las circunstancias que yo he vivido o las experiencias que yo he tenido sean muy diferentes a las que tú has pasado. No sé qué tan difícil ha sido para ti o qué tan difícil está siendo para ti, pero esta promesa aplica para ti y para mí. Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. No tengas miedo. También en Deuteronomio 31:6 dice la palabra, y este versículo me encanta, dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Quiero que notes, en los dos versículos que hemos leído, Josué 1:9 y ahorita Deuteronomio 31:6, Dios primero dice, no tengan miedo, no temáis. ¿Por qué? Porque Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, ¿cuál es la única manera en la que tú y yo no podemos sentir miedo? Cuando reconocemos y hacemos nuestra esa promesa de que Dios va con nosotros, que no nos deja, que no nos desampara. Hay tantas promesas en la Biblia acerca de que Dios está con nosotros. Hay tantos motivos, tantas razones para no sentir miedo, pero es normal sentirlo. Pero que sea normal no significa que está bien. No, en Dios quiere que tú y yo vivamos una vida plena en Cristo, una vida llena sin miedos, libre de temores, libre de preocupaciones. No te digo de que la vida en Dios es sin problemas, no, pero tienes esa certeza, tienes esa promesa de que Dios está contigo en donde quiera que tú vayas. Y puedo decirte tantas cosas más, pero eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablar contigo. Desde lo profundo de mi corazón te digo a ti que me estás viendo, no tengas miedo. No tengas miedo.
no sé por qué Dios me pone, pero a ti te digo que me estás viendo, no tengas miedo. No tengas miedo a ese trabajo que quieres solicitar, a volver a hablar con tu hijo que se había ido de casa, a pedirle perdón a tu esposa porque has fallado. No tengas miedo. No tengas miedo de decirle, Señor, tal vez no sea tu mejor hijo, tal vez no tenga tantas cosas, tal vez no tenga tantos talentos, pero te quiero servir. No tengas miedo. No tengas miedo a ser diferente. No tengas miedo a tomar esa decisión de dejar entrar al Señor en tu vida. No tengas miedo a estudiar. No tengas miedo a qué vas a comer mañana. No tengas miedo. No te preocupes. No te llenes de ansiedad. Porque Dios está contigo. Y yo declaro esa palabra para tu vida, que dice que el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y a ti que me ves, quiero que hagamos una oración. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que pienses en todas aquellas cosas que en estos momentos te hacen sentir miedo. Estás pasando por una crisis económica. Tienes problemas en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres. Has perdido tu trabajo. No sé, estás enfermo. Quiero que pienses en todas esas cosas que te dan miedo. Y quiero que por un momento pienses también en lo grande que es tu Dios. Quiero que pienses en lo grande que es tu Dios. Dice la Biblia dice la palabra que los cielos no lo pueden contener. El espacio no lo sostiene. Él es tan grande. Él es más grande que nuestros miedos. Él es más grande que nuestras preocupaciones. Él es más grande que nuestra ansiedad. Dios te dice hoy en esta mañana que me ves, en esta tarde o noche, no se turbe tu corazón, tenga miedo. Porque Jehová, porque yo estoy contigo. Entrega al Señor tus miedos, dile: Dios, me siento inseguro, Dios, siento que no puedo, siento que esto me consume, me siento inútil, siento que mi familia está mal, siento que esto ya no tiene salida, siento temor, me siento atrapado, siento que nadie me ama, me siento solo. Habla con Dios, dile: Padre, si había olvidado, así como Jacob, que no nos pase que Dios estaba allí y no lo sabíamos, dile: Dios, si he olvidado que tú estás conmigo, recuérdame tus promesas, Espíritu Santo. Si me he apartado, Dios, dile: Espíritu Santo, recuérdame tus promesas. Yo hago mía esa palabra, que tú estás conmigo en donde quiera que yo vaya. Yo hago mío esa palabra de que tú estarás conmigo, que no me vas a dejar, que no me vas a desamparar, de que mi corazón está en tus manos, de que tú eres mi paz, Señor, que si tú estás por mí, ¿quién es contra mí? Llena mi corazón con tu valor, Dios. Llena mi alma, llena mi Espíritu Santo con tus promesas. Toma control de mis miedos, de mis preocupaciones, de mis ansiedades, de aquellas cosas en las que siento fallar, Dios. Toma control de ellas. Habla con Dios, dile: Padre, ya no quiero sentir miedo. Y si algo voy a temer, es a tu presencia, es apartarme de ti, es a no cumplir tu palabra. Porque como Josué, Dios, yo quiero meditar en tu palabra de día y de noche. Yo quiero estar contigo. Yo quiero enamorarme. Y para ti, amigo que me ves, si te has apartado del Señor, y si ya sientes que tu vida ya no tiene sentido, quiero invitarte a que hoy puedas reconciliarte con el Señor una vez más y que le puedas decir al Señor: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis miedos, te entrego mis fracasos, mis éxitos, mis logros. Reconozco que aunque lo he intentado hacer por mi propia cuenta, no he podido y te he fallado, Señor. Pero hoy reconozco que te necesito. Quiero que entres en mi vida.
Quiero que reines en mi corazón. Quiero que seas el centro de mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ten confianza que si hiciste esa oración conmigo, escríbenos porfa allí a la página de la iglesia. Queremos orar por ti, queremos ayudarte en tu nuevo caminar con Cristo. Si has aceptado por primera vez, si has reconciliado con el Señor, queremos orar por ti. Iglesia, una vez más, a ti que nos ves, no tengas miedo. Repite conmigo: no voy a tener miedo a las circunstancias, no voy a tener miedo a los nuevos retos, no voy a tener miedo a sentirme solo, porque Dios está conmigo. Te bendigo y declaro que todo lo que tus manos toquen es prosperado. Te bendigo y declaro que el Espíritu Santo estará contigo, que Dios es tu guía, que Dios es tu camino, que Dios cubre tu familia, tu casa, tu trabajo. Dios hace prosperar la obra de tus manos. Pero recuerda, nunca te apartes del Señor, que nunca se aparte de ti ese libro de la ley, que como Josué, tú y yo podamos conquistar esa tierra prometida, podamos conquistar esos sueños, podamos, aunque el mundo sienta miedo, aunque todos a nuestro alrededor tengan miedo, que tú y yo tengamos esa seguridad y esa confianza de que Dios está con nosotros. Dios te bendiga.